Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el segundo tema que se integrará a nuestro examen bimestral. El tema a trabajar es el Estado peruano, tema número 2. ¿Qué es el Estado peruano? Es la única institución reconocida por la comunidad para ordenar la convivencia social y las relaciones con otros estados. Como pueden ver la imagen, el Estado es todo el país. En este caso, como vamos a hablar de nuestro país, el Estado peruano es todo, ¿de acuerdo? Todo nuestro mapa. Este Estado peruano tiene la función de ordenar la convivencia entre personas dentro del país. A la misma vez también buscar tener buenas relaciones con otros países. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se forma el Estado peruano? El Estado peruano se va a formar de la siguiente manera. Se inicia con la firma del Acta de Independencia, que da como nacimiento al Perú como república independiente. Luego viene la proclamación de la independencia por don José de San Martín. Seguidamente se instala el Congreso Constituyente en el año 1822 y se le encarga un trabajo, elaborar la constitución política sobre la que se va a trabajar en este nuevo Estado ya formado. Se elabora la Constitución de 1823, donde se establece que el Perú es una república, un Estado independiente y no tiene que estar dominado por ningún otro país. Desde ese momento, el Perú queda formalmente constituido como un Estado. Elementos del Estado peruano. Los elementos del Estado peruano son 5. El gobierno común, la población, el territorio, el derecho, la soberanía. Vamos a explicar cada uno de ellos. El territorio es el espacio geográfico, el suelo, tierra y aire. Ese espacio geográfico es el territorio que forma parte del Estado. La población es el conjunto de personas, nosotros los que habitamos dentro. El gobierno común es la persona, el grupo de personas o instituciones que el pueblo escoge para que lo represente. El derecho es el conjunto de leyes que regulan el comportamiento de la población. Las leyes son muy importantes porque así la población puede controlar su comportamiento dentro del Estado. Estas leyes se van a encontrar dentro de la Constitución Política, documento especial donde se encuentran las leyes y por ende se deben de cumplir. Soberanía, capacidad del Estado para hacer cumplir sus decisiones. El Estado es capaz de tomar sus propias decisiones y también es capaz de que esas decisiones se cumplan. Por ello, él debe tomar sus decisiones y hacer cumplir las decisiones, ¿no? Como un ejemplo clarito para poder entender. En estos tiempos actuales estamos viviendo un tiempo de pandemia por la enfermedad del coronavirus. El Estado peruano determinó cuarentena y que nadie salga de casa para evitar el contagio. Es una decisión que el Estado tomó. Por lo tanto, la población debe obedecer, no salir de casa. Pero si la población no obedece, ¿qué es lo que hace el Estado peruano? Hace cumplir sus decisiones y ejerce su poder. Llama a las autoridades, como son la policía, el ejército, para que esa población entienda que no debe de salir de casa. Entonces, el Estado peruano toma sus propias decisiones y es capaz de hacer cumplir las leyes y no permite que ningún otro Estado extranjero intervenga en las decisiones que él ha tomado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las características del Estado peruano? Es republicano, porque le pertenece al pueblo, porque el pueblo decide con su voto quién lo va a gobernar. Es democrático, porque la voluntad del pueblo es escuchada. El Estado debe escuchar la voluntad del pueblo. Es social porque busca promover el bienestar de toda la población, busca que la población se encuentre contenta y tranquila dentro de su estado, que reciban todas las atenciones y se cumpla con que todo poblador reciba
servicio de salud, educación, etcétera. Independiente y soberano porque sabe tomar sus propias decisiones y no se deja influenciar por ningún país que viene de fuera. Es indivisible su poder porque el Estado es uno solo, no son varios, es un solo Estado dentro de un país. ¿Cuáles son los deberes primordiales del Estado peruano? Son 4. Defender sus decisiones, defender su soberanía, defender sus fronteras, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, que los derechos humanos se respeten, sean respetados, promover el bienestar social, que la población se encuentre contenta de vivir dentro de este Estado, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. La población debe vivir tranquila y no debe vivir preocupada porque si le roban, preocupada porque si hay una guerra. No, para eso está el Estado, para proteger a la población de todas las amenazas que atenten contra su seguridad. Gobierno peruano. Esta palabrita lo hemos escuchado en la diapositiva anterior. El gobierno es uno de los elementos del Estado. El gobierno es el presidente y las autoridades que a él lo apoyan, lo acompañan. El gobierno lo escoge el pueblo. El gobierno que ejerce el presidente es la autoridad máxima que va a hacer cumplir y respetar las leyes dentro de este Estado peruano. El gobierno entonces tiene que ser unitario. ¿Por qué? Porque no hay dos presidentes, solo hay un solo gobernante. Es representativo, ¿por qué? Porque el pueblo lo escoge para que nos represente, para que nos gobierne y haga un buen trabajo dentro del Estado peruano. Es descentralizado, ¿por qué? Porque el poder no se concentra solo en el presidente, él transfiere su poder a los presidentes de la región y a los gobiernos locales. El presidente tiene poder sobre todo el Estado. Y ese poder se encuentra en el gobierno central, que se encuentra acá en la ciudad de Lima. Pero el Perú es muy grande, tiene regiones, tiene provincias, tiene distritos. Y el presidente no puede estar en cada lugar al mismo tiempo. Entonces, para poder evitar ese problema, ¿qué es lo que hace? Transfiere el poder a otras autoridades, al gobierno regional, al gobierno local, para que ellos gobiernen en el lugar donde se encuentran de la manera más adecuada. Entonces el presidente no concentra su poder en él solo, sino transfiere el poder para que otros también puedan gobernar. El Estado peruano está dividido en tres poderes que se han creado para que se gobierne de manera adecuada nuestro país. El poder ejecutivo, legislativo y el judicial. El poder ejecutivo está conformado por el presidente y el apoyo que son sus ministros. El legislativo está conformado por 130 congresistas. El poder judicial tiene 3 instituciones dentro: la Corte Suprema, Cortes Superiores y juzgados. ¿Quién representa a todo el Poder Judicial? ¿Cuál de las 3 instituciones? La Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema representa al Poder Judicial. Funciones del Poder Ejecutivo. Función del presidente: convocar a elecciones. El presidente tiene la obligación de convocar a elecciones presidenciales con tiempo de anticipación, según lo indica la Constitución Política del Perú. Su otra función: dirigir la política exterior, mantener buenas relaciones con otros países para poder beneficiar su parte económica, su parte cultural, etcétera. Negociar préstamos. Si en nuestro país requiere de dinero, tiene la obligación el presidente de buscar esos préstamos en otros países extranjeros. Para ello, se entrevistará, realizará comunicaciones, entrevistas y pactarán préstamos hacia el Perú. Conceder indultos, perdonar los años de prisión de un preso, pero se observa bien, ¿no?, el motivo por cual se va a perdonar
los años de cárcel de un preso. El Poder Legislativo cumple las siguientes funciones. Va a modificar, legislar y derogar las leyes. Ellos revisan la constitución política. Si alguna ley requiere de ser modificada, la modifican. Si se quiere incluir alguna ley nueva en beneficio de la población, se incluye. Y se supervisa que las leyes se cumplan. También tienen la función de aprobar el presupuesto de la República. El presupuesto de la República es elaborado por el Poder Ejecutivo, pero quienes se encargan de dar el visto bueno es el Poder Legislativo. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es el dinero que se va a gastar en la realización de obras públicas dentro de un Estado. Entonces el Poder Legislativo supervisa si la cantidad que se va a gastar es la adecuada y si se va a gastar de manera correcta. Y si le parece adecuado, le da la aprobación. Autoriza al presidente a salir del país. Si el presidente tiene que salir al extranjero a entrevistarse con otro mandatario, tiene que pedir permiso al Poder Legislativo. El Poder Legislativo analizará por qué tiene que salir del país y concederá el permiso, pero también tiene un tiempo límite para que regrese. El Poder Judicial administra la justicia con el apoyo de estas tres instituciones: Corte Suprema, que se encuentra en Lima, las Cortes Superiores en las regiones y los juzgados dentro de cada distrito en las municipalidades. Cada una de ellas administra justicia. Entonces, chicos, hemos trabajado el día de hoy el Estado peruano. Muchas gracias.